¿Partimos? ¿Partimos? Ah, sí. Hola. Uno, dos, tres. ¿Aló? ¿Partimos? Ya. Bueno, muy bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Yo siempre agradezco mucho el entusiasmo de la gente, sobre todo un día en la tarde que la gente está tan cansada. Y bienvenido también a esta segunda charla, o reflexión más bien, sobre los chilenos, sobre quiénes somos los chilenos.
El mes pasado hablamos un poco de las características del chileno mismo y hoy día quería abordar un poco el tema de la sociedad chilena. Ahora, por supuesto que en 1 hora y cuarto, 1 hora y media, abordar un tema tan amplio, tan grande y tan multidimensional, con tantas capas como una sociedad, y la sociedad chilena, es bastante ambicioso. Entonces, la idea acá es hacer reflexiones sobre cómo, más que nada también es elección mía, ¿no es cierto? O sea, lo que me ha hecho sentido a mí y las distintas etapas y cómo han ido cambiando distintas conductas, distintos comportamientos, distintas formas de proceder que ha tenido el chileno en sociedad. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá. Espero que lo disfruten y después podemos tener un diálogo, una conversación. Yo sé que aquí hay mucha gente que aporta mucho y que es siempre un entusiasmo para mí grande y una alegría grande poder conversar. Bueno, perdón, ahí está, ya. Bueno, la idea, hay como varias cosas que son importantes, por supuesto que no vamos a repasar la historia de Chile, porque es un poco difícil, pero, ahí sí. Pero la idea es un poco ir viendo la sociedad en cada momento histórico, y la verdad es que partir como con la época de la colonia es bastante interesante, porque es una época bastante larga en el periodo histórico, en todo el proceso histórico de Chile, en que tenemos cierta estabilidad social también. No me refiero a estabilidad social de que no hay desencuentros sociales, sino que no hay muchos cambios, ya son varios años, varias décadas y siglos, en que no hay muchos cambios sociales, donde podemos identificar dos grandes clases sociales, que va a ser la oligarquía, por un lado, y básicamente el campesinado, en una sociedad netamente agrícola, ya, que está basada en una economía feudalista, que nosotros conocemos como las encomiendas, donde básicamente se distinguen tipos de personas. Yo acá uso la nomenclatura incluso que hacen ellos mismos, ¿no es cierto?, cómo se distinguen entre ellos, que van a ser estos 5 como grupos sociales. Van a ser los españoles, los criollos, los indios, que hoy día por supuesto que ya ni siquiera se dice indios, ¿no es cierto?, los pueblos originarios, los mapuches, podríamos ser los agentes de la Araucanía, ¿no es cierto?, los mestizos o los esclavos. Y los españoles eran bastante claros, sabemos que están en la parte superior del escalafón social, ¿no es cierto? Son las personas que llegan acá, que se instalan y que rápidamente, instalados sus hijos, van a formar este grupo de élite también, que van a conformar este sector de élite entre los españoles y los criollos, ¿no es cierto?, que durante mucho tiempo van a ser los latifundistas, los dueños de las grandes haciendas, de las grandes encomiendas, y que de las encomiendas vamos a pasar a estos fundos, a estos latifundios, ¿no es cierto? Junto con todas estas personas conviven, por supuesto, lo que se conoce como los indios, ¿no es cierto?, de los cuales vamos a tener los indios amigos, como les dicen ellos, de los cuales vamos a tener los indios domésticos que conviven en las casas con las personas, o los indios encomendados, ¿no es cierto? Que los indios encomendados también van a desaparecer tempranamente, porque a medida que se van cristianizando y se van bautizando, van dejando de ser parte de la encomienda y se van contratando, en cambio, los mestizos. Van a ser el mestizo que van a estar trabajando en los campos, ¿no es cierto? Entonces tenemos todas estas imágenes de lo que eran las encomiendas en esa época, pero básicamente para resaltar nuevamente esta sociedad netamente feudal, ¿no es cierto?, y muy agrícola, ¿ya? De los grupos de los indios enemigos, por supuesto, nosotros tenemos muy claro quiénes eran ellos, como hablaban de los indios enemigos de la frontera del Biobío hacia el sur, ¿no es cierto? Chile fue un país que estuvo en guerra, la guerra de Arauco durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Esta guerra de Arauco marca y forja el carácter también del chileno. Este es un país, es una frontera de guerra, tanto así que en España había un dicho. Así como nosotros hoy día podemos mandar a la cresta a alguien, ¿no es cierto?, o váyanse a la punta del cerro, desde España mandaban a la gente a Chile. Guardaos que os enviarán a Chile. O sea, ya cuando era algo tan terrible, cuando te estaban portando muy mal, te podían mandar a Chile, porque Chile era una frontera de guerra. La guerra de Arauco le costó más caro a la corona española que todas las colonias juntas desde California hasta la Patagonia. O sea, este reducto pequeño, ya donde nos enfrentamos con con este personaje, ¿no es cierto?, este araucano, que va a ser incluso ensalzado por Alonso Ercilla en este hermoso verso que todos aprendimos en el colegio, ¿no es cierto? Chile, fértil, provincia señalada, en la región antártica famosa, remotas naciones respetadas, por fuerte, principal y poderosa, la gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni extranjero dominio
sometida. Eso va a marcar también la relación que va a tener España con estos indios que se llaman los indios enemigos, los indios de la frontera hacia el sur, no los de la frontera, sino que de la frontera hacia el sur, ya que este conflicto de la costa, la mayor cantidad de vidas y la mayor cantidad de recursos económicos a la corona española en este gran conflicto, que va a estar marcado por una serie de desastres que por supuesto que para los pueblos araucanos es considerado como la victoria Curalaba, pero para Chile va a ser el desastre, o sea, para los españoles y eventualmente los criollos va a ser recordado como el desastre Curalaba. Vamos a tener una serie de enfrentamientos belicosos muy fuertes, ¿no es cierto?, muy tremendos y desastrosos, ya donde los españoles van a hacer lo imposible por tratar de someter este territorio hasta que finalmente van a terminar llegando a acuerdos. Y básicamente el grueso de la guerra de Arauco de los 3 siglos, aparte de estos enfrentamientos ocasionales y muy dolorosos y muy duros, va a ser formado por, perdón, está medio mañoso el pasa de diapositiva, va a ser realmente, va a estar marcado por una sucesión de parlamentos, ¿ya? Los araucanos, más que guerreros, o además de guerreros, van a demostrar ser excelentes negociantes, ¿ya? Excelentes diplomáticos, que van a lograr establecer relaciones con la corona española, que van a permitir que se delimite una frontera clara, que va a ser respetado tanto en general, tanto por los araucanos como por los españoles, donde van a haber ciertos acuerdos, donde va a haber comercio en la frontera, pero ciertos acuerdos de traspaso, de no traspaso y un respeto claro hacia las naciones. Y por supuesto que esta guerra va a estar marcada por un caudillaje importante, ¿no es cierto? Acá hay varios personajes que ustedes reconocen, ¿no es cierto? Está Caupolicán, Galvarino, por supuesto que el gran Lautaro, Lientur, Pelantaru, grandes caudillos que lideraron estos enfrentamientos contra los españoles, que marcaron también un rasgo muy fuerte tanto en la nación mapuche como hacia el futuro Chile, ¿no es cierto? Entonces, como les decía yo, este enfrentamiento, estos 3 siglos de guerra, perdón, ¿ahí mejor? Ya, perdón, disculpen. Estos 3 siglos de enfrentamiento, 3 siglos entre comillas, porque por supuesto que muchos de nosotros diríamos hoy día que son conflictos que no están resueltos y que hay por supuesto que una deuda histórica, pero en tiempos de colonia, preindependencia, en estos 3 siglos, básicamente va a estar marcado esta relación entre los araucanos y los españoles como una relación más bien de parlamento, donde, como les digo yo, los mapuches van a saber ser excelentes negociadores. A mí me encanta, aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, después de la insurrección del año 1655, aquí tenemos este parlamento donde acudieron por una parte 1.376 españoles y 976 españoles y 940 indios auxiliares. Y por la otra, los caciques o caudillos que aparecían como directores de la negociación. Y las bases fueron que los indios conservarían su independencia y libertad sin que nadie pudiera inquietarlos en su territorio ni reducirlos a esclavitud. Debían volver los cautivos, saben, haber negociaciones importantes, ¿ya?, para que vuelvan los cautivos, ¿no es cierto?, dejaran entrar a los misioneros, etcétera, y se establecen relaciones diplomáticas. Incluso van a haber épocas y momentos en que van a haber embajadores mapuches en Santiago y embajadores españoles que van a partir, van a cruzar la frontera del Biobío hacia el sur para negociar. O sea, vamos a tener una relación muy interesante y muy única, ¿ya? O sea, nunca una potencia conquistadora pudo establecer con algún pueblo originario, ni en América del Norte ni en América del Sur, este tipo de relación, ¿ya?, que fue una relación muy igualitaria, muy de par en el fondo. O sea, el rey de España tratando directamente a través de la Real Audiencia en esta instancia para poder comunicarse directamente con el rey de España. Y finalmente, como les decía, como sale acá, la corona española reconoce el Biobío como una frontera. Están todos estos parlamentos con enfrentamientos bélicos ocasionales, y en esta frontera ya va a haber intercambio comercial, como todas las fronteras. ¿Se han fijado, no? Que siempre en las fronteras hay hasta mercado negro, todo eso va a ocurrir, ¿ya? Y va a haber un intercambio comercial y cultural con mucho mestizaje y con mucha culturización y con una creación de una cultura muy mestiza, fronteriza, ¿ya? Los mestizos también van a ser un tipo de personaje muy importante dentro de la conformación de lo que va a ser este Chile colonial, ¿no es cierto? Y va a ser una cosa muy común dentro de Chile. El mestizaje va a ser
muy propio desde los inicios, aún más que en cualquier otra colonia española de América del Sur, básicamente porque aquí demoran en llegar las mujeres españolas, entonces los conquistadores españoles van a terminar casándose, como el famoso caso de Bartolomé Flores con Elvira de Talagante, ¿no es cierto?, con estas mujeres quechuas en su mayoría, de la zona central de Santiago, y creando una clase alta de la sociedad chilena mestiza. Yo siempre digo, o sea, no hay que olvidarse que la Quintrala era mestiza. Su abuela era Águeda Flores, hija de Elvira Talagante y de Bartolomé Flores, uno de los personajes de las huestes de Pedro Valdivia, ¿no es cierto? Y Francisco de Aguirre también entiende esto, que se le hace más servicio a Dios haciendo mestizo que el pecado que en ellos incurre. Esto tiene que ver con que los mestizos que van a ir naciendo son mestizos que van a ser cristianos. Eso va a ser muy importante. Parte de la política de la corona española va a ser el evangelizar al Nuevo Mundo. Estamos en un momento también de mucho conflicto religioso en Europa, por lo tanto, la evangelización del Nuevo Mundo va a ser primordial para la corona, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con el mestizaje que se va a dar también, por supuesto, por los cautivos, ¿no es cierto? Van a haber cautivos por ambos lados, amancebamiento y cautivo, y acá tenemos a Pedro Mariño de Lovera que dice más de 60 indias parieron en una semana, o sea, estamos hablando de un crecimiento poblacional importante, ¿ya? Y hacia el año 1700 ya, o sea, 150 años de la conquista de Chile, había unos 100.000 mestizos por 10.000 españoles y 15.000 negros y mulatos, ¿ya? Que va a ser otra población. Yo siempre he escuchado, y aquí los tenemos trabajando en los campos, ¿no es cierto?, uno siempre escuchó la vida entera que en Chile hubo muy poca esclavitud. Hubo poca esclavitud en relación a Brasil, ya hubo poca esclavitud en relación a Perú quizá, o en relación a las algodoneras de América del Norte, ya, pero hubo esclavitud, y hubo una esclavitud importante acá, ya, o sea, llegaron esclavos, en general fueron esclavos domésticos, ya. En el año 1630 el Cabildo contaba con 2.500 esclavos negros, y en el obispado había más negros, mulatos y zambos que indios, ¿ya? El problema es que Chile va a ser considerado el pordiosero de América. Chile es un país pobre, ¿no es cierto? Van a haber crisis laborales importantes. El terremoto del año 1647 va a dejar a Chile en una situación muy precaria, donde se van a perder prácticamente todas las construcciones, todas las edificaciones de Santiago se pierden. Por supuesto que lo que más tenemos nosotros registros históricos con respecto a lo que está ocurriendo en Santiago, van a haber peste, posterior a los distintos terremotos, sobre todo el del 1647, después de este terremoto hubo inundaciones y después de las inundaciones hubo un brote de tifus enorme de grande que golpeó mucho a toda la población, ¿no es cierto? Por lo tanto, se va a terminar priorizando la ocupación de los mestizos por sobre la compra de algún esclavo, pero hubo esclavos en Chile. Perdón. Y aquí hay una especie como de tablita ya con la evolución demográfica de Chile entre el año 1540 y el año 1620, ¿ya? Y vemos que en 1540 habían 154 blancos españoles, ni un mestizo, 10 negros y mulatos, 1 millón de indios salvajes. Son estimaciones, por supuesto. Ustedes tienen que pensar que no existían, no existía censo, ni mucho menos, ¿no es cierto? Que esto va evolucionando, ya para el año 1570 vamos a tener 450 indios encomendados, cosa que no habían 30 años antes, 150.000 indios salvajes, y la población, fíjense ustedes cómo se va reduciendo, ¿eh? Ya se va reduciendo de 1.164.000 que había en el año 1540 acá, vamos a terminar ya para el año 1620 con la mitad de la población. Esta drástica reducción de la población indígena, no de la población española, estos van aumentando. La drástica reducción de la población indígena va a tener que ver con peste, básicamente. Por supuesto que con guerra también, con maltrato también, por supuesto, o sea, con malas condiciones de vida, pero básicamente lo que va a diezmar la población americana, desde el Norteamérica hasta Sudamérica, van a ser las pestes. Casi todas las pestes que nosotros conocemos hoy día, viruela, tifus, etcétera, son pestes europeas. Se cree, pero no hay evidencia muy concreta, que la única peste que podría haber provenido desde América y haber infectado a los europeos es la sífilis, ¿ya? Pero no hay evidencia contundente al respecto, pero
se está tratando de culpar algún tipo de enfermedad en los pobres indígenas americanos, ¿no es cierto? Entonces se cree que la sífilis podría haber sido, pero no hay evidencia concreta. Hay mucha gente que dice que no, que tampoco es una peste originaria de acá. Las pestes, todas estas enfermedades como la viruela, tifo, etcétera, rubiola, etcétera, se originan por la convivencia con animales, ¿ya? Gracias a la convivencia con animales nosotros tenemos estas enfermedades y generamos resistencia a estas enfermedades. Y los europeos habían pasado por todo un proceso, ¿no es cierto?, de la revolución agrícola, la revolución neolítica, con una convivencia con animales muy grande, muy fuerte, y posiblemente desde el traspaso de ser cazadores-recolectores agrícolas tienen que haber sufrido mucho también de infecciones y de muerte en ese sentido, pero desarrollamos una gran resistencia, una resistencia que no tienen los grupos indígenas americanos, desde América del Norte hasta América del Sur, porque no tenían esta costumbre de convivir ni con chanchos, ni con vacas, ni con caballos, ni con pollos, ni nada. En general son comunidades cazadores agrícolas, cazadores-recolectores, perdón, que tienen poco trato con los animales, por lo tanto no han desarrollado defensa ni resistencia contra estas enfermedades, y las enfermedades van a ser, las plagas van a ser devastadoras acá en Chile, devastadoras, en Chile y en todo el continente americano, del norte y de Sudamérica, ¿ya? Bueno, lo que nosotros vemos en todo este periodo colonial es una escasa movilidad social, donde tenemos una oligarquía compuesta esencialmente de españoles y de criollos, y de algunos mestizos como de clase alta, ¿no es cierto? Luego viene todo el resto, ¿no es cierto?, que van a ser los mestizos peones, los indios encomendados, los indios salvajes que no entran en este mapa social, ¿no es cierto?, y los esclavos. Ya es una economía absolutamente feudalista, con una gobernanza dependiente de la corona española en todo sentido, con un comercio muy monopólico. Chile exporta cueros, uvas, está la bartería, empieza a desarrollar incipientemente toda una tradición viñatera, ¿no es cierto?, pero el comercio es monopólico con la corona española. Solamente podemos vender y comprarle a la corona, no podemos ni siquiera tener tratos económicos ni con el virreinato del Perú, ni con ninguna otra capitanía general, ni con, eventualmente cuando se crea el virreinato de La Plata, ni con el virreinato de La Plata. ¿Se fija? Entonces hay un vínculo muy directo, muy cercano, solamente con la corona española, en un país reconocido y conocido, lleno de catástrofes naturales, ¿no es cierto? Este es un país que va a tener un historial de catástrofes naturales que van a forjar un carácter, y una frontera de guerra que también forja un carácter importante en este grupo, ¿no es cierto? Y que tiene además una profunda identidad religiosa. Como yo les contaba recién, parte de la política de la corona española va a ser la evangelización del Nuevo Mundo, va a ser muy importante. Es muy importante que los españoles que llegan acá sean de comprobada y asegurada cristianismo, ¿no es cierto? O sea, acuérdense que estamos en la misma época, desde la conquista, y años después, la misma época de la reconquista en España. Por lo tanto, es muy importante asegurar que la gente que llega acá sean cristianos. No se permite que llegue gente de otros lugares europeos. Los italianos que llegan acá son genoveses, por ejemplo, como el capitán Pastene, porque Génova era parte de la corona española, pero en general lo que están llegando son miembros de la corona española, de sectores de la corona española, que son profundamente cristianos, en una época también de conflictos religiosos en Europa. Por lo tanto va a haber una marcada política de cristianización dentro del Nuevo Mundo, y va a ser muy fuerte esta identidad religiosa, que va a estar muy potenciada por la gran presencia de órdenes religiosas. Las primeras órdenes religiosas en llegar a Chile van a ser las órdenes mendicantes, como los franciscanos, por ejemplo, pero muy tempranamente van a llegar los jesuitas, y tenemos la Iglesia de la Compañía, perdón, está súper porfiado, por eso se me arranca de esta manera, ¿ya? Bueno, la Compañía de Jesús llegó a ser dueña de 59 fundos en Chile, desde Salamanca, en los sectores de Salamanca, hasta el sur. O sea, tenían grandes fundos los jesuitas, ¿ya? 1.300 esclavos negros, tienen una potencia productora superior a toda la que se conocía en este país, y además tenían ya 11 colegios y conventos en que influyen además en el comercio. O sea, la economía chilena estaba muy cimentada y muy apoyada en
en la Compañía de Jesús como una gran empresa. De hecho, la Compañía de Jesús va a ser tan gran empresa que va a terminar siendo expulsado a mediados del siglo XVIII, en 1753 por ahí. Termina siendo expulsado porque están compitiendo ya con el poderío del papado y con la misma corona española. Entonces van a haber conflictos políticos muy duros entre los jesuitas y van a ser expulsados y van a ser de hecho suprimidos como orden. Imagínense que en Noruega la Compañía de Jesús volvió a existir nuevamente recién en el siglo XX nuevamente, para que vean cómo perdura perdón. Bueno, teníamos grandes actividades religiosas, ¿no es cierto? Procesiones a Santiago Apóstol, a San Juan, a la Concepción, con mascaradas, sajurianas, sainete, la fiesta, ¿ya? Yo siempre he escuchado que el chileno es malo para la fiesta y que somos fome. Yo no estoy para nada de acuerdo. Yo encuentro que Chile es un país tremendamente festivo. De hecho, es tan festivo para mi gusto que nos han tenido que coartar, nos han tenido que quitar los carnavales porque dejamos la embarrada con tantas fiestas, ¿se fijan o no? Y no tenemos carnaval, pero tenemos el 18. Después tenemos el 18 chico y que lo celebramos en forma muy carnavalesca, ¿ya? Chile es tremendamente festivo y mucho de eso tiene que ver con esta gran influencia religiosa, porque parte de un instrumento de evangelización tiene que ver con la fiesta. Las órdenes religiosas, como los jesuitas, por ejemplo, lejos de suprimir las fiestas paganas locales, lo que van a hacer es sacralizar las fiestas paganas locales, ¿ya? Las sacralizan, les dicen, no, si está perfecto, sigan celebrando, pero es que ustedes no sabían que en realidad esta fiesta corresponde a la Natividad del Señor, a la Pascua de Resurrección, esta fiesta en realidad corresponde a San Juan, a San Francisco, y lo van a sacralizar. Entonces la fiesta va a continuar, pero va a estar ahora con una carga sagrada importante que va a ser un gran instrumento de evangelización, como le decía yo, y se apoyan todas estas procesiones, ¿no es cierto?, con las mascaradas, con las sajurianas, con los sainetes, con los saraos, con fiestas, ¿no es cierto?, con corridas de toro. Acá tenemos la iglesia Andacollo, con una gran procesión. Este dibujo a mí me encanta, este grabado, encuentro una belleza. Y para que ustedes se sorprendan, durante el siglo XVII, o sea, durante todo el 1600, habían 139 festividades religiosas, festivos, ya estamos hablando de feriados religiosos, aparte de los domingos, ¿ya? O sea, estamos hablando de un tercio del año, aparte de los domingos y el medio precepto, son feriados, son de fiestas religiosas. Actualmente, ¿cuántos feriados religiosos tenemos nosotros? Yo creo que San Pedro y San Pablo, la Navidad, el Día de la Virgen, ¿no es cierto? Creo que son 2 o 3 lo que tenemos anualmente como fiesta religiosa. 139, ¿ya? Y esto va a durar harto tiempo, se van a ir suprimiendo de a poco, porque somos un pueblo festivo, ¿no es cierto? Entonces tenemos este Chile colonial con una vida como, no sé si apacible es la palabra, pero con muy escasa movilidad social, con escaso movimiento social, donde tenemos esta gran oligarquía y este sector, ¿no es cierto?, campesinado más bajo, que viven, por ejemplo, ¿no es cierto?, en esta frontera de guerra, como decía, guardados que os enviarán a Chile, ¿no es cierto? Acá está el mapa del Reino de Chile, con una vida colonial, y ustedes saben que se llama Reino de Chile. ¿Ustedes saben por qué se llama Reino de Chile? ¿Se acuerdan que en el colegio nos hablaban del Reino de Chile? Claro, exactamente, porque fue un regalo de Carlos V a su hijo, ¿ya? Felipe II como rey de Chile. Un poco tiene que ver esto con que Chile le está costando tan caro a la corona española que de alguna forma, para hacerle una especie de upgrade, en el fondo, a Chile, poder destinar más recursos y justificar un poco la importancia que tiene Chile. Chile es muy importante, uno dice, ¿por qué? Los españoles, por ejemplo, en América del Norte, entraron a Arizona, ellos conquistaron, o sea, piense que España fue dueño de América del Norte desde California, todo el sector de Arizona, Luisiana incluso, ¿ya? Hasta bastante el norte de América. Uno siempre piensa en México y en Texas, pero la verdad es que muchos de estos estados de América del Norte hacia el oeste fueron parte de la corona española. Pero Arizona, entraron a Arizona, vieron que estaban los navajos, un montón de desierto, no mucha riqueza, y no es mucho lo que hacen en estos sectores. ¿Ya? O sea, no es que lo abandonen, pero no se aplican tanto, no tienen tanto gran esfuerzo en
realmente hacer patria en el sector de Arizona, lo abandonan rápidamente. En cambio, Chile, todo de la frontera, o sea, del Biobío hacia el sur y todo lo que es Chile, o sea, Chile en general, pero la Araucanía, va a haber una política constante de la corona española de tener algún tipo de control, sobre todo de las costas. ¿Por qué? Porque el único contacto, la única comunicación que existía entre el Atlántico y el Pacífico era el estrecho Magallanes. Y por ahí pasaban todos los grandes barcos españoles, ¿no es cierto?, con todos sus cargamentos de oro y de plata provenientes del Perú o de Panamá, ¿no es cierto?, o con toda la seda y la especie provenientes de Oriente. Pero también pasaban los piratas, ¿no es cierto?, pasaban los piratas holandeses, los piratas ingleses, Francis Drake con el Pelican y sus 7, 8 barcos pasaron por ahí, perdió varios barcos en el estrecho Magallanes, a atacar todos estos grandes barcos españoles, todos estos cargamentos, a robarse todos estos cargamentos españoles. Por lo tanto, era muy importante tener cierto control sobre las costas chilenas, ¿no es cierto?, para de alguna forma resguardar el tráfico de los españoles. Entonces se crea este reino de Chile y se nombra Felipe II como rey de Chile. Ahí está María Tudor, su esposa, que era reina de Inglaterra, ella es hija de Enrique VIII, ¿ya? Entonces podemos decir que tuvimos un rey y una reina en algún momento determinado de nuestra historia, ¿ya? Y tenemos este Santiago, que es donde más información tenemos, ¿no es cierto?, que está construido. Estos mapas ya no son de 1540, pero podemos decir que puede ser de cerca de 1700, con un brazo el Mapocho, por este lado el río Mapocho, y con un brazo el Mapocho que va por ahí por la Cañada, ¿no es cierto?, la Plaza de Armas, y ubicadito entre medio de estos dos brazos, las tierras de la Cañada hacia allá, o sea, San Francisco, la calle Carmen, etcétera, todo eso son tierras de la iglesia, y del Mapocho para acá, de Chimba, también son tierras de la iglesia, ¿ya? Las carmelitas estaban ahí donde está la calle Carmen, por supuesto que los franciscanos estaban ahí, los jesuitas también estaban ahí donde está Alonso Valle, ¿ya? Y por este sector de acá también son todas tierras de la iglesia, y Santiago está ubicado acá, ¿no es cierto? Como decía, la Alameda era un brazo del Mapocho, que fue varias veces rellenada, muchas veces se inundó, tenía canelos, maitenes, patagua y guayacanes, no tenía álamos. Los álamos aparecen recién en el año 1810, de hecho, ¿ya? Sufrió constantes inundaciones, porque por supuesto que es muy difícil contener los cauces naturales de los ríos, hasta que finalmente ya hoy día la Alameda no se inunda, ¿no es cierto? Y las casas llegaban hasta la calle Serrano, estamos hablando del siglo XVII, ¿ya? Imagínense, para fines del siglo XVI habían 170 casas, y ya para el 1610 habían 200 casas. Para el año 647, para el terremoto del 47, ya habían 600 casas en Santiago, ¿ya? La población era de 700 españoles y unos 200 indios y mestizos. Luego va a tener una población mayor. A mí me encanta este dato también, ¿ah? Había una iglesia en la calle Catedral, había un convento con 40 religiosos, había un convento San Francisco con otros más, el convento La Merced, el convento Agustino, las Agustino con 80 monjes y el convento de Santa Clara con 24 religiosos. ¿Ustedes saben dónde estaba ubicado el convento Santa Clara? Allí mismo, claro, acá mismo. A mí estos datos me encantan, porque uno dice, pucha, con tan pocos españoles, la mitad eran monjas o curas. ¿Se fijan o no? Eran todos religiosos. Que nuevamente habla de la importancia que se le otorga a esto. Bueno, en el Cerro Santa Lucía habían 2 molinos harineros, uno de ellos era de Bartolomé Flores, ¿no es cierto? Los territorios al sur habían sido construidos por Bartolomé Flores. Bueno, eran de los conventos de San Francisco y las Carmelas, también eran todos terrenos de la iglesia. Ahí tenemos una imagen de la Plaza de Armas. Y la Plaza de Armas era el centro de la actividad y de la sociabilidad popular y no popular también, o sea, de todo Santiago, era el centro. En la plaza, ahí estaba toda la actividad social, política, económica de Chile. A mí lo que me encanta, por ejemplo, en la calle del Rey, que es la calle de Estado, y el portal Sierra Bella, se vendían calzados, hojotas, curtiembrería y textiles. Si uno va hoy día ahí, venden bolsos, cinturones, ¿sí o no? No ha cambiado mucho el negocio del lugar, ¿no es cierto? Corría una sequía, la sequía corría por la calle Merced, ya que fue reemplazada después del año 1789 por acueductos. Se celebraron justas, corridas de toro, obras de teatro, espectáculos circenses, cantos, ¿ya? Estaba un mercado público y donde había mucho vendedor ambulante. A mí me da risa, de repente cuando uno ve las noticias, cuando vienen todas estas políticas de los alcaldes, ¿no es cierto?, de eliminar a los vendedores ambulantes, y yo digo, esto es parte del carácter del chileno, ¿no es cierto?, del vendedor ambulante, y siempre han estado acá, siempre han existido. Entonces es como divertido como de repente decir, no tienen que haber vendedores ambulantes, casi como renegar de una parte que nos ha construido a nosotros, ¿ya?
En 1795 recién se construye el primer alumbrado público con faroles de aceite de lobos marinos, después va a pasar eventualmente a ser faroles de gas, hasta que eventualmente se van a iluminar. ¿Ustedes saben cuál fue la primera estructura iluminada con energía eléctrica acá en Santiago? Se van a reír. Pero fue un circo, para que vean, un circo extranjero que llega con grandes avances, ¿no es cierto? Y todos los castigos públicos, horca, azote, exhibición de cadáveres, etcétera, a Lautaro lo estuvieron exhibiendo en la Plaza de Armas, ocurría también en la Plaza de Armas. Esto es como para mirar la Plaza de Armas con otros ojos, ¿no es cierto? Ahora cuando uno va para allá. Y en 1610, en nuestra Plaza de Armas, ocurrió la primera quema de una persona, don Ignacio Maldonado, fue quemada una hoguera en la Plaza de Armas, ¿ya? Uno siempre piensa que la Inquisición como que no golpeó acá, pero sí golpeó. Don Ignacio Maldonado fue acusado por su propia hermana de ser judío. Puede que haya sido judío, posiblemente los judíos no tenían permiso de venir a Santiago. Acuérdense que los judíos estaban siendo expulsados de España en esta misma época. Fue acusado y finalmente el dibujo no tiene nada que ver, de tortura, pero porque no encontré uno de hoguera aquí en la Plaza de Armas, pero hubo quema acá de hoguera. Y tenemos también este Santiago, como les decía yo hace un poquito de rato, un Santiago de muchos terremotos, está el de 1647, pero había habido uno en 1590. O sea, el problema que cuenta Benjamín Vicuña Maquena cuando describe el terremoto de 1647 es que había pasado mucho tiempo desde el terremoto anterior, posiblemente unos 20 o 30 años, ¿ya? Por lo tanto, a la gente se le había olvidado lo que era el terremoto. Yo tengo el recuerdo del terremoto del 85 y el terremoto del 2010, del 2010 fue, ¿no? Sí, del 2010, y fue harto tiempo dentro de Santiago, ¿no es cierto? Como que hay mucho tiempo, uno como que se tiende a olvidar de lo que son estos terremotos de grandes magnitudes. Las 600 casas que existían en Santiago solamente sobrevivieron unas pocas. La iglesia de San Francisco, por ejemplo, perdió la torre, pero sobrevivió la planta, ¿no es cierto?, la iglesia de San Francisco. De la iglesia agustina, todos conocemos la historia, ¿no es cierto?, del Cristo Mayo, sobrevivió un solo muro, que era el muro donde estaba el Cristo Mayo, pero fue catastrófico, fue realmente catastrófico y se dice que es el terremoto más mortal de Chile. Se estima que murieron alrededor de 1.700 personas, que yo sé que eso no es mucho ya para una catástrofe de estas dimensiones, que claramente se sintió en todo Chile y claramente fue de una magnitud mayor. No se sabe porque no existía formas de medir en esa época, pero sí se sabe que mató desde el 20 al 25% de la población de Santiago. O sea, imagínense el impacto que tiene que haber sido cuando un cuarto casi de la población de Santiago muere ya por culpa de este terremoto y posteriormente después por las epidemias, ¿no es cierto? Ahora, yo les contaba que la Plaza de Armas era el sector del centro social, ¿no es cierto? Pero existía otro centro social también en Santiago, que es el sector de Esmeralda, de la actual calle Esmeralda, que se llamaba la calle Las Ramadas, que era el sector del basural de Santiago. Y en el basural de Santiago es donde teníamos todo el centro de la sociabilidad popular, donde estaban las chinganas, donde se juntaban todos estos personajes, el chileno, y este es el roto chileno, ¿no es cierto? Un personaje que es muy temporero, que viaja de norte a sur, ¿no es cierto? Que se va alojando en estas cocinerías chinganas, que va dejando hijos guachos por todos lados, ¿no es cierto? Gabriel Salazar tiene grandes estudios con respecto al guacho chileno, ¿no es cierto?, que tiene que ver con este hombre que deambula de norte a sur de Chile, ¿no es cierto?, en un Chile muy festivo, ¿ya?, muy amante de las chinganas. Las chinganas se encontraban en la calle Las Ramadas, se llamaba la calle Las Ramadas por Las Ramadas, ¿no es cierto?, y la calle Las Ramadas es la actual calle Esmeralda, ya que está ahí donde está la Posada del Corregidor. Y de hecho, se cree, y con bastante evidencia, que el sector de la Posada del Corregidor estuvo el primer teatro de Chile, que se llamaba el Teatro Las Ramadas, ya que se fundó el año 1801, y que lo funda nuevamente un empresario circense. O sea, el primer espectáculo como oficial que se hace en un teatro acá en Chile es el Teatro Las Ramadas, que es posiblemente el lugar donde está la Posada del Corregidor. ¿Por qué tenemos fuimos el último país de todas las colonias españolas, fuimos el último país en tener teatro nosotros, fuimos el último país en tener lugar en este teatro, aparte había juegos de azar también, ¿ya? Fuimos el último país en tener estos centros como de
de diversión pública, como teatro o lugar para hacer circo, porque estaba muy prohibido. De hecho, el obispo Alday era un personaje muy contrario acá en Chile, porque sentía que el chileno se desbocaba. ¿Ya? Si le daban un poquito de instancia de fiesta o de juntarse o de hacer algo, se desbocaba completamente y perdía los estribos y siempre terminaba alguien muerto, todos curados, siempre era un desastre. Entonces había una política muy fuerte de contención a las festividades populares acá en Chile, más que en otras colonias incluso, ¿ya? Hay una entrevista muy linda que se le hace a Hernán Nano Núñez. Hernán Nano Núñez es uno de los grandes cuequeros que ha tenido Chile del siglo XX, un gran poeta popular, un gran compositor de cueca, y el Nano Núñez habla un poco de la cueca, ¿ya? Y que la cueca es como Satanás, que se te mete Satanás en el cuerpo, ¿no es cierto? Y que no había fiesta en que no hubiese un finado finalmente. O sea, hay un tema importante acá de un desborde en las fiestas religiosas, ¿ya? Y estamos hablando que ya en el siglo XVIII se han reducido la cantidad de festividades religiosas, de fiestas, probablemente tal, a 90 fiestas al año, ¿ya? Bueno, como les decía yo, este basural, el Teatro Ramada del año 1801, hay numerosas chinganas. La otra calle que era muy famosa por todas las chinganas y las ramadas es la calle Duarte. Y la calle Duarte es la actual calle Lord Cochrane, ya que está más abajo de Serrano, ¿no es cierto? La calle Lord Cochrane, ahí estaba lleno de chinganas también. Y las chinganas funcionaban algunos días, existían patentes, sacaban patentes y todo, pero funcionaban algunos días como chinganas, donde se tocaba música popular, donde se bailaba y se comía como cocinería, y otros días funcionaban como casas de volatín. Y las casas de volatín eran donde se hacían espectáculos de circo, ¿ya? Yo menciono harto el circo porque Chile tiene una tradición circense muy importante, reconocida mundialmente y muy antigua, y que funciona de forma muy local en estas casas de volatín antes de que llegaran y se formaran estas grandes compañías de circo como las conocemos nosotros hoy día. Perdón, ahí va, ¿ya? Bueno, yo les mencionaba recién que hay un personaje, ¿no es cierto?, que es el roto chileno, que deambula por todo Chile, que se las pasan las chinganas, que la encontramos en los circos, que es el roto chileno. No hay que confundir al roto chileno con un personaje urbano. El roto chileno no es un personaje urbano, no es un personaje apatronado, ¿ya? El roto chileno es temporero. Va a ser estibador en una época, va a trabajar en los campos en otra época, se va a venir a Santiago, a lo mejor no trabaja. Es lo que se conoce como, perdón, se me arrancó, es el vagabundo o el mal entretenido, ¿no es cierto? O sea, tenemos este personaje que deambula por todo Chile, ya que no es apatronado, y va a costar más que en otras colonias que el chileno se apatrone, ya va a ser muy difícil y va a haber una política. Por eso le decía al obispo Alday, aquí por supuesto que los obispados van a tener mucha incidencia, el obispo Alday va a ser muy enfático en tratar de apatronar, en tratar de controlar a este chileno festivo, vagabundo, ocioso, que se va de un trabajo a otro, que trabaja 3 meses y después no trabaja más, ¿no es cierto?, que se emborracha, que sobre todo no es capaz de contenerlo acorde a normativas occidentales de trabajo, de negocio como en la contraposición del ocio, ¿no es cierto? O sea, vamos a tener este personaje que va a ser un cantor popular, que va a ser cuequero, que va a llevar nuestra cultura popular de norte a sur por todos lados y va a ser un personaje muy importante dentro de nuestra cultura popular. De hecho, el roto chileno es un personaje bastante arquetípico, ¿no es cierto?, que encarna estos valores de este hombre libertario, libre, audaz, osado, valiente. ¿Ya? Este personaje arquetípico del roto chileno es el personaje que hace que se gane la guerra al Pacífico, por ejemplo. Es el personaje que encarna los valores que los chilenos como sociedad hemos querido traspasar, de resiliencia, de aguante, de seguir adelante, de guerrero, belicoso, heredero de una tradición araucana muy fuerte, ¿no es cierto?, mestizo, heredero también de una tradición cristiana española, goda, ¿ya? Tenemos este personaje, este roto chileno, ¿no es cierto? Y como le decía yo, esta sociedad colonial
transita por los siglos bastante establemente, sin grandes cambios, por mucho intento que hay de contener las fiestas, de suprimir carnavales, etc. Bueno, la supresión de los carnavales viene en realidad en estos tiempos, en los momentos de cambio, viene con las reformas borbónicas, porque vienen momentos de cambio muy importantes, ¿no es cierto?, que están ocurriendo en Europa y que van a, por supuesto, que permear hacia Chile rápidamente. No nos olvidemos que Valparaíso era el puerto principal del Pacífico, y por una cosa de corrientes marinas, yo no soy marina para nada, yo no sé remar un bote, esto me lo han explicado, que era más eficiente, no sé si más fácil, pero más eficiente, aprovechando ciertas corrientes marítimas, zarpar desde España, por ejemplo, el puerto de Vigo, ¿no es cierto?, zarpar desde España y aprovechar la corriente marítima y llegar en forma directa al Estrecho Magallanes, ¿ya? Y no pasar por Buenos Aires. Entonces, es llegar al Estrecho Magallanes, pasar luego ese trago amargo y descansar en Valparaíso. Por lo tanto, el primer puerto era Valparaíso, ¿ya? Sobre todo cuando no nos olvidemos que todo el Pacífico era el dominio español, ¿ya? El Atlántico en realidad era de dominio portugués. El Tratado de Tordesillas, ya cuando divide América del Sur entre españoles y portugueses, le otorga a Portugal las costas de Brasil, ¿ya? Porque Portugal tiene el paso hacia Oriente por el Cabo de Buena Esperanza, por debajo de África. Y España tiene el paso hacia Oriente por el Estrecho Magallanes. Entonces, tenemos estos arreglos en el fondo importantes que va a significar que para España el primer puerto sea Valparaíso. O sea, Valparaíso va a ser tremendamente cosmopolita. Entonces, todas estas ideas nuevas que están surgiendo en Europa, tiempo de la Ilustración, empiezan también a permear hacia América del Sur y sobre todo hacia Chile, ¿no es cierto? Y tenemos estos tiempos, como le digo yo, acá tenemos a Immanuel Kant, que Immanuel Kant es el personaje que acuña la palabra la Ilustración, ¿no es cierto?, que es el momento en que el hombre emerge desde su inmadurez, una inmadurez caracterizada no por su falta de inteligencia, sino que por la falta de determinación y coraje para usar esa inteligencia, sin que nadie le diga cómo debe ser usada. Atrévete a saber. Esta es una crítica bastante directa, ¿ya?, y no muy disimulada a la Iglesia, ¿ya?, a una enseñanza muy dirigida por la Iglesia Católica. Los miembros de la Ilustración van a ser en general muy hostiles a cualquier tipo de institucionalidad eclesiástica organizada. Van a ser muy críticos también de los musulmanes, van a ser críticos del judaísmo como institucionalidad y muy críticos al cristianismo. Van a tener las típicas características que todos conocemos con respecto a los personajes de la Ilustración, muy contrarios a procedimientos legales arbitrarios, van a ser muy promotores de la libertad de expresión, de libertades políticas, son muy eruditos, favorecen el método científico. Esto significa que el conocer por medio de la inducción versus el aceptar las cosas con la fe del carbonero. Hay un cambio de actitud en cómo yo me relaciono con el entorno, ¿ya?, cómo yo me relaciono con el saber, desde momentos de la preilustración, incluso desde antes del Renacimiento a después, ¿no es cierto? Son personajes que son muy racionales, ¿no es cierto?, que están... Ahí estamos, ¿no es cierto? Voltaire, por supuesto, que es un gran personaje, que promueven el atreverse a saber, como dice Immanuel Kant, ¿no es cierto? Promueve la tolerancia, los derechos civiles, la libertad de culto, ¿no es cierto?, a pesar de ser crítico de las religiones, era masón, deísta, admirador de Confucio. Baruch Spinoza, por ejemplo, que es un poquito anterior, incluso como del 1670, Baruch Spinoza, que es español, holandés, judío, él ya está hablando, el año 1670, 1680, está hablando de democracia, está hablando de igualdad de género, ¿ya? No creo que está hablando de igualdad de género como lo estamos hablando nosotros hoy día, ¿no es cierto?, que hablamos de la homosexualidad, de la transexualidad y de miles de otras posibilidades que existen, pero ya que estén hablando de igualdad entre un hombre y una mujer, en ese momento es de un avance extraordinario. No nos olvidemos que recién el año 1950, o sea, 400 años después de Baruch Spinoza, ¿no es cierto?, logramos en Chile tener sufragio universal. Y ya Baruch Spinoza está hablando de libertades y de igualdad de género, y por supuesto que de igualdad racial. Él, siendo judío, también siente gran discriminación. Es un personaje muy adelantado a sus tiempos. Entonces, tenemos estos personajes, ¿ya?, que no necesariamente van a hablar de democracia. Baruch Spinoza sí hablan de democracia, pero sí hablan del despotismo ilustrado, por ejemplo, de que hay que gobernar
con esta iluminación, ¿no es cierto?, del conocimiento. Y vamos a tener a Luis XIV, por ejemplo, todos estos grandes reyes, son todos los déspotas ilustrados, y entre ellos vamos a tener al nieto de Luis XIV, que es Felipe V, que es de la Casa Borbón, que va a heredar a Carlos II, el heredero, o sea, es el heredero de Carlos II es de la Casa de los Habsburgo, muere sin heredero, hay una crisis en la sucesión de la corona española, y esta crisis se va a terminar definiendo que un Borbón sea el rey de España. Hasta el día de hoy el rey de España es Borbón, ¿ya? Felipe también se llama igual que este caballero de acá, y Felipe V, que es francés, tiene toda esta idea de la ilustración francesa, ¿no es cierto? Y llega a España con una idea de modernización increíble, se moderniza el ejército, adquiere artillería, convierte la Armada Española en la más poderosa del mundo, pero también instala este ideal, ahí tenemos, este ideal del negocio en contraposición al ocio, nuevamente. ¿Sí? Instala esto, que el ocio no se valora, ¿ya? Lo que se valora es negar el ocio, el negocio, ¿ya? El comercio, el ganar plata, el salir adelante, el ser más productivo, donde la fiesta no tiene mucho cupo. Y es con las reformas borbónicas que se empieza a aplicar en países como Chile, donde se contiene mucho la fiesta, ¿ya? Y se contienen todas aquellas instancias donde podría haber habido desbordes populares o incitación al ocio o a la mala entretención, ¿no es cierto? Con estas nuevas perspectivas económicas empieza a haber una inmigración vasca. Chile deja de ser un pordiosero solamente, ya empieza una inmigración vasca que empiezan a ser comerciantes, son muy ricos, empiezan a desplazar la antigua aristocracia andaluza y se establece esta nueva aristocracia castellana vasca. A mí me encanta esta cita de Miguel de Unamuno, ya va a llegar, ahí está. Hay al menos dos cosas que claramente se le pueden atribuir al ingenio vasco: la Compañía de Jesús y la República de Chile, ¿no es cierto? Pero los vascos son personajes, se cree que el 40% de los chilenos tenemos sangre vasca, así que aquí no estoy ofendiendo a gente, pero somos testarudos, cabezas duros, machacas, trabajadores, siempre uno se burla del vasco en ese sentido, ¿no es cierto? Y por supuesto que aquí hay una política muy fuerte de contener y de prohibir y de cerrar Chingana y de cerrar estos espacios de sociabilidad popular. ¿Por qué? Porque queremos civilizar a los ociosos, a los vagabundos y a los mal entretenidos. Entre ellos están los artistas circenses, por supuesto, están los cantores, están todos estos personajes representantes de la cultura popular chilena. Van a ser muy contenidos durante este tiempo. Ay. ¿Nada? Ya viene. Ahí. Ya, bueno, esta ilustración francesa, entre muchos otros factores, ya como sequía, como la guerra de los 7 años entre Inglaterra y Francia, van a terminar, y por supuesto que la guerra de independencia norteamericana, o sea, muchos factores, pero sobre todo lo que nos otorga el marco teórico que impulsa cambios en Europa que van a ser finalmente traducidos en este gran evento, este evento de un gran impacto social, económico, político en el mundo, es la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Francia parte con estos personajes de la Ilustración y una serie de eventos históricos, políticos, como guerras o como climáticos también, van a tener grandes sequías, van a tener... Se estima que se cree hoy día, los climatólogos y geólogos creen que podría haber erupcionado un volcán en Islandia, estos volcanes que tienen muchas consonantes y muy pocas vocales. ¿Se acuerdan que hace poco tiempo, hace unos años atrás, erupcionó un volcán en Islandia con un nombre impronunciable y tuvieron que cerrar todos los aeropuertos en Europa por un buen tiempo, como por 30 días, porque no se veía nada, porque se crea una cosa que se llama el invierno volcánico? Hoy día se le está atribuyendo estas sequías que hubo, estas muy malas cosechas que hubo en el periodo previo a la Revolución Francesa, a que hubo una serie de erupciones volcánicas en Islandia que podrían haber provocado esta mini era de hielo, en el fondo, este cambio climático importante que termina afectando la economía del país, una economía muy golpeada luego de la guerra de los 7 años contra Inglaterra y luego la guerra de independencia norteamericana, donde los franceses participaron en contra de los ingleses.
¿no es cierto? Y que terminan conduciendo a Francia hacia la Revolución Francesa, ¿ya? Que va a provocar cambios sociales muy profundos. Mira, esta caricatura me encanta, porque acá están los 3 estados franceses representados. Tenemos al tercer estado, que van a ser los burgueses, clase media y campesinado, soportando en su espalda el primer estado, que es el clero, y el segundo estado, que es la nobleza, ¿no es cierto? Y que se van a terminar cansando porque están muertos de hambre y deciden no pagar más impuestos y hacer reformas tributarias y reformas agrícolas también, hacen reformas agrícolas importantes y se acaba el feudalismo en Francia, ¿ya? Van a ser una de las consecuencias de la Revolución Francesa, van a haber muchas, pero van a haber cambios políticos muy importantes. Después de las guerras napoleónicas, la Revolución Francesa se esparce por todo el mundo entero y los ideales de la ilustración de la Revolución Francesa no tardan en llegar a países como Chile. Y acá yo estoy eligiendo al fray Camilo Enríquez como un representante, como uno de los grandes artífices de la independencia de Chile, por varios motivos, ¿ya? Y esto aquí quiero como recalcar. Y la reflexión que estamos haciendo hoy día con respecto a la sociedad, aquí estamos compartiendo, ¿verdad?, tiene que ver con el poder de la imprenta. Todos los cambios sociales reales, con verdadero impacto, las verdaderas revoluciones, las movilizaciones sociales que han tenido, que han sido determinantes realmente, han estado acompañadas por una gran revolución tecnológica en los medios de comunicación, ¿ya? Y la imprenta llega a Chile también en esta época. Entonces tenemos, esta la pueden ver, ¿no es cierto?, que está aquí en la entradita de la biblioteca, ¿no es cierto? Esta es la imprenta de Camilo Enríquez, donde se imprimió el primer ejemplar de la Aurora de Chile. Y acá está la cita que les quiero mostrar, de Camilo Enríquez. Está ya en nuestro poder el grande, el precioso instrumento de la ilustración universal, la imprenta. La voz de la razón y de la verdad se oirán entre nosotros después del triste e insufrible silencio de 3 siglos. Siglos de infamia y de llanto. Yo creo que no hay nada más revolucionario que esto. Es muy extraordinario esto. Cómo entiende también Camilo Enríquez el poder del papel, cómo se empieza a democratizar el conocimiento, cómo se puede empezar a esparcir ideas, ¿ya? Y se está imprimiendo de forma manual, pero se imprimen suficientes panfletos como para poder seguir avanzando. Y ustedes saben que Camilo Enríquez, aparte de ser fray Camilo Enríquez, ¿no es cierto?, aparte de ser un hombre religioso, se estima que también era masón, fue perseguido por la Inquisición, pero fue tan inteligente que él pudo defenderse contra la Inquisición. Uno de los motivos por los cuales fue perseguido, o sea, fue acusado por la Inquisición, fue porque él tenía la enciclopedia, era un enciclopedista. Y la enciclopedia era parte, estaban los libros de la enciclopedia, eran parte del índex religioso, que son estas listas de libros censurados por la Iglesia Católica, ¿ya? Y como él poseía la enciclopedia, y los enciclopedistas estaban todos excomulgados, por supuesto, y él tenía, y por eso fue muy cuestionado por la Inquisición. Y era además periodista, y un gran y prolífico escritor, y firmaba como Quirino Lemaches, que es un, ¿cómo se llama? Acrónimo, ¿cómo se llama cuando dan vuelta las letras? Bueno, Quirino Lemaches es Camilo Enríquez dado vuelta, ¿ya? Donde escribe: vosotros no sois esclavos, ninguno puede mandaros contra vuestra voluntad. ¿Recibió alguno patentes del cielo que acrediten que debe mandaros? La naturaleza nos hizo iguales y solamente en fuerza de un pacto libre, espontáneo y voluntariamente celebrado puede otro hombre ejercer sobre nosotros una autoridad justa, legítima y razonable. Mas no hay memoria de que hubiese habido entre nosotros un pacto semejante. Tampoco lo celebraron nuestros padres. Estaba pues escrito, oh pueblos, en los libros de los eternos destinos, que fueseis libres y venturosos por la influencia de una constitución vigorosa y un código de leyes sabias, que tuvieseis un tiempo como lo han tenido y tendrán todas las naciones de esplendor y de grandeza, que ocupáis un lugar ilustre en la historia del mundo y que se dijese algún día la República, la potencia de Chile, la majestad del pueblo chileno. Yo encuentro maravilloso esto, la verdad es que lo encuentro muy extraordinario, muy adelantado, muy vanguardista, entendiendo perfectamente bien la dinámica. Tenemos que también entender que en esta época no existen muchos ejercicios de democracia en el mundo, ¿ya? Está, por supuesto, el experimento de Estados Unidos, que lleva ya unas décadas, desde el año 1782-83, que está funcionando con un sistema democrático que no existe en otras partes del mundo. Estados Unidos se ha formado además como un país federado, que es bien interesante, porque ustedes ven que la federación, la construcción federal de Estados Unidos, que tiene este sistema de elecciones indirectas,
Ustedes saben que son bien complicados los americanos para elegir a sus presidentes, porque uno vota por el elector del Estado y el elector finalmente elige al presidente, ¿no es cierto? O sea, son votaciones indirectas, pero los electores no representan a la cantidad de gente, no representan el número de población, sino que representan los estados. Entonces hay estados muy grandes, con una gran cantidad de población, como California, que tienen, no sé, voy a inventarle, pero tienen, por ejemplo, 4 electores, y estados muy despoblados, como Oklahoma, ya, que van a tener 2 electores, ya, pero no tienen la mitad de la población, o sea, no son representativos. Y esa figura federada y muy democrática, porque representan los estados, es una herencia indígena. Los indios norteamericanos también funcionaban con federaciones, ¿ya? Y tenían ese tipo de elecciones internas, eran federados también los indígenas. Y Benjamin Franklin y Thomas Jefferson recogen esta estructura de las distintas comunidades indígenas en Norteamérica. Pero como les digo yo, el único experimento que existe de democracia en ese momento, y que lleva algunas décadas, es Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de un personaje que tiene una gran madurez con respecto a cómo tiene que ser la participación ciudadana, ¿ya? A cómo tiene que ser la relación entre gobernantes y ciudadanos, ¿ya? Que es un pacto social, un contrato social, muy a lo Rousseau en el fondo, que hay un contrato que tiene que ser respetado, ¿no es cierto?, y que tiene que ser libremente celebrado. Entonces, finalmente, cuando llega la independencia de Chile, ¿no es cierto?, lleva a cabo por una élite criolla, militar, aristocrática, bueno, José Miguel Carrera, Bernardo Higgins, todos estos personajes de la élite chilena, personajes que además habían estado sirviendo y peleando en España en contra de las fuerzas napoleónicas, ¿no es cierto? O sea, son personajes que han viajado, que han traído todos estos ideales de la Ilustración hacia Chile después de haber pasado unas temporadas en Europa, en España, ¿no es cierto? Se lleva a cabo esta independencia, ¿ya? Donde yo les contaba que va a ser llevada a cabo por la élite, pero tenemos este personaje acá, que es Manuel Rodríguez, que va a pasar a convertirse en un personaje mitológico casi, ¿ya? Representante del pueblo chino. Él también es muy aristócrata, ¿no es cierto? Pero es un personaje que va a estar muy vinculado y muy cercano a los sectores populares chilenos. Hoy día yo he escuchado historiadores que tienen hartas dudas con respecto a cuál fue el verdadero rol de Manuel Rodríguez en la independencia chilena, así que fue tan relevante como se cree que fue. Yo creo personalmente que es absolutamente irrelevante cuán importante fue su contribución. Lo que encuentro que es importante es que se convierte en un personaje mítico y representa al pueblo chileno, al sector popular. Se sienten muy cercanos a él. O sea, da lo mismo cómo fue, lo que importa es cómo creímos y cómo creemos que fue, ¿no es cierto? Y este personaje, como les contaba yo, va a establecer vínculos, ¿no es cierto?, con los bandoleros, ¿no es cierto?, con Miguel Neira, con Silvio Contreras, que van a ser parte del ejército patriota de una forma u otra. Manuel Rodríguez supuestamente los convence que luchen por la causa patriota mientras está la guerra de independencia, a cambio de amnistía posteriormente. Bueno, todos sabemos cómo termina Manuel Rodríguez y cómo terminan todos estos bandoleros. Los famosos Pincheira, ellos fueron realistas, ya ellos pelearon, los bandoleros Pincheira pelearon por los realistas, pero todos sabemos cómo termina el pobre, ¿no es cierto? Fue fusilado el 26 de mayo del año 1818 por órdenes de Bernardo Monteagudo de la Logia Lautarina, ¿ya? Bernardo Higgins era de la Logia Lautarina y ustedes saben que había mucha rivalidad entre los Carreras, Manuel Rodríguez y Bernardo Higgins. Y yo tengo una cueca que es preciosa, que a mí me fascina. Esta cueca la escribió Pablo Neruda, por cierto, y la cantan muchos grupos cuequeros hoy día, que refleja un poco el dolor que significa haber perdido a Manuel Rodríguez. Que se apaguen las guitarras, que la patria está de duelo, nuestra tierra se estremece, mataron al guerrillero. En Tiltil lo mataron los asesinos. Cantada es mucho más linda, por cierto. Su espalda está sangrando sobre el camino sí. ¿Quién lo diría? Él, que era nuestra sangre, ahí está, nuevamente reforzado eso, nuestra alegría, la tierra está llorando, vamos callando. Él es el personaje que representa esto. Bueno, y post-independencia de Chile vamos a tener que surgen, y entre ellos Manuel Rodríguez, por supuesto, pero Manuel Rodríguez muere, y José Miguel Carrera también, ustedes saben que termina muerto, y todos los hermanos Carrera, ¿no es cierto? Pero surge en Chile una particularidad, no es particularidad en realidad, una característica que va a ser muy propia de todos los pueblos latinoamericanos, que va a ser el caudillismo.
vamos a estar llenos de grandes caudillos, Bernardo Higgins, Ramón Freire, ¿no es cierto? El mismo José Miguel Carrero, un personaje un gran caudillo. Nosotros tendemos al caudillismo, San Martín, Simón Bolívar, ¿no es cierto? Acá tenemos a Santa Cruz, o sea, vamos a tener una serie de personajes que van a empezar a gobernar esta incipiente nación post-independencia del año 1818, 1820 en adelante, en forma muy personalista, con todos los conflictos que eso significa, ¿no es cierto? O sea, Bernardo Higgins va a terminar exiliado, a Ramón Freire también lo van a terminar sacando, porque van a ser gobiernos también, experimentos de gobierno. De hecho, vamos a tener una serie de constituciones, primero la constitución moralista, que va a ser derrocada, después vamos a tener los ensayos federalistas, que no van a funcionar, en un intento de imitar las organizaciones gubernamentales de otras naciones, que no va a resultar, luego otra constitución más, ¿no es cierto?, que va a durar de 1828 hasta 1833. Va a haber una década, ¿ya?, de gran anarquía, de ingobernabilidad, de conflictos, de dificultades para salir adelante, y más encima saliendo de una guerra. O sea, igual nosotros estamos muy endeudados y no somos capaces de pagar lo que se llama el empréstito de Londres, esta deuda externa que tenemos, que es tremendo, ¿no es cierto? O sea, estamos deudando 5 millones de pesos, de los cuales habíamos recibido solamente 1.300 millones por culpa de malas gestiones, ¿ya? Y solamente se había amortizado 75.000 en 3 cuotas. O sea, había que ver cómo arreglar esto, porque era muy importante. Para que Chile fuese reconocido como una nación independiente, tenía que legitimarse, ¿no es cierto? Era muy importante decir, somos un país que somos capaces de pagar nuestras deudas, ¿ya? Entonces, va a ser necesario buscar distintas fórmulas para pagar la deuda de Chile, para poder ordenar, para que pueda salir un país adelante, ¿no es cierto? Para que pueda salir esta república, va a ser necesario buscar una serie de fórmulas, y dentro de las fórmulas que se ubica, ¿no es cierto?, es una cosa que se llama el estanco del tabaco, ¿ya? Donde se le ofrece, se licita la posibilidad de que ciertos insumos, ya como por ejemplo el tabaco, el té y los cigarrillos, puedan ser comercializados en forma monopólica, ya, a cambio de el refinanciamiento de esta deuda externa, y esta licitación se la adjudica el único postor, que fue Diego Portales, ya, con su empresa Portales y Sea Compañía Limitada. Portales era un comerciante, ya, no era un personaje involucrado en política ni nada. Y a Portales, lamentablemente en Chile estaba el mal del contrabando, ya teníamos un mercado negro muy fuerte que había partido, de hecho, con las reformas borbónicas. Se me olvidó mencionarlo, entre las reformas borbónicas, cuando aparece Felipe Borbón como rey de Chile, entre las cosas que va a hacer, va a permitir que Chile pueda comercializar, hacer negocio, no solamente con la corona española, sino que además con Lima, con Buenos Aires y con los franceses, ¿ya? Y esto se va a desordenar, y va a empezar el contrabando, y va a empezar el mercado negro, y se decía que un mueble francés era más barato en Chile que en Francia, por la cantidad de contrabando que había acá. De hecho, por culpa del contrabando, vamos a tener una serie de escándalos de corrupción, como el escándalo Escorpión, que van a terminar gatillando, de hecho, todos los procesos de futuros de independencia de Chile, ¿no es cierto? Porque va a haber un momento que no vamos a tener gobernador, porque el gobernador lo van a haber pillado en un acto de contrabando y de un escándalo de corrupción tremendo, y en esta ausencia de gobernador, Mateo Toro Zambrano, en medio de las guerras napoleónicas, ¿no es cierto?, y cuando toman a Fernando VII de rehén, se decide hacer esta junta de gobierno, porque hay una especie de crisis de gobierno local y una crisis de gobierno, por supuesto, en Europa. Ya, entonces, tenemos un país que el mercado negro y el contrabando ha hecho estrago a nivel comercial, y Diego Portales sale perdiendo con esta cosa del estanco del trabajo, y se da cuenta que Chile necesita otro tipo de gobernabilidad, ¿no es cierto? Necesita tener un Estado muy duro, muy sólido, muy estable, muy ordenado, autoritario, muy poco personalista, le teme mucho a la figura caudillista, ¿ya?, que los caudillos van a abundar en Argentina, por ejemplo. O sea, tenemos desde Rosa hasta a Kirchner, ¿no es cierto? O sea, estas figuras media, la iglesia maradoniana, ¿me entiendes? O sea, tenemos estas figuras muy personalistas en Argentina, y Diego Portales ve un grave riesgo en eso. Dice, no, lo que tenemos que tener nosotros es un Estado muy sólido, muy duro y autoritario, con un gobierno impersonal, ¿no es cierto?, donde se desliga la vía política del país, de la acción directa a sus mandatarios. Y ya vamos a pasar, espérenme.
Benjamín, ahí está, ya. Bueno, logra con su política establecer un orden sometido, doblega el poder del ejército, hace una guardia cívica, reestructura la escuela militar y básicamente lo que está haciendo Diego Portales es ordenar Chile. Diego Portales es un personaje, yo creo que es un personaje que es muy trascendental, ¿no es cierto?, en la forja de Chile, un personaje que nos da orden, un personaje bastante sombrío también, un hombre muy duro, muy extremo para sus cosas. Todos sus opositores fueron fusilados o desterrados, ¿no es cierto?, en la isla Juan Fernández, se prohíben las chinganas, cuando él era seco para las chinganas y tocaba arpa y le encantaban las cuecas, ¿ya? Pero se prohíben las chinganas, pero él iba, igual a las clandestinas. De hecho, en la Posada del Corregidor, en la misma Posada del Corregidor, se hace la Fonda Filarmónica, ¿ya? Y ahí iba Diego Portales a tocar y era una especie de chingana disfrazada. Y él iba a tocar porque le gustaba mucho el arpa y le gustaba mucho la fiesta también. Castigos públicos a delincuentes comunes con azotes y el carro en que se pasea la gente por la ciudad mostrándolo. Pero un personaje muy duro, como le decía yo, pero muy asiduo a las chinganas también. Entonces tenemos un personaje como con doble personalidad. Tuvo una relación de pareja muy maldita con la pobre Constanza Nordenflich, ¿no es cierto? Tuvo 3 hijos con ella, nunca se casó con ella. Le prometió matrimonio todo el tiempo. Y finalmente nunca se quiso casar con ella. Al primer hijo lo reconoció, le dio el apellido, al segundo se lo crió la hermana, el tercer hijo lo crió una de las empleadas domésticas que tenía Diego Portales. Y la pobre Constanza Nordenflich murió esperándolo, muy enamorada, ella tenía 17 años cuando se enamoró de Diego Portales, y Diego Portales ya tenía 40, era viudo, y nunca tuvo mayor interés por la pobre, pero como digo yo, un personaje que lo que va a hacer con Chile, para bien y para mal, ordena Chile, ¿no es cierto? Y vamos a tener, por supuesto, que Código Civil, vamos a tener con Andrés Bello, vamos a hacer un catastro de todas estas maravillas de Claudio Gay. La verdad lo que es un catastro comercial, no es un naturalista porque sí solamente, él va a ser contratado para hacer este catastro, para conocer qué es lo que tenemos. Ya, vamos a gobernar este país, pero queremos saber qué es lo que somos, qué es lo que tenemos, de dónde llegamos, hasta dónde llegamos, cuáles son nuestros recursos naturales. Van a venir después una serie de personajes más, ¿no es cierto?, Filippi, Domeico, etcétera, que van a estar tratando de entender, bueno, y va a ser artífice junto con Mariano Gaña y Gandarilla de la Constitución, finalmente, del año 33, que va a ser reformada el 71, el 73, el 74 y que va a durar hasta el 1893. Entonces, tenemos un país que se ordena con Diego Portales, estamos hablando ya en el siglo XIX, en medio de un proceso económico muy importante que está ocurriendo en el mundo, ¿ya?, que es la revolución industrial, que también nos va a llegar a nosotros, ¿ya? La revolución industrial comienza, por supuesto, con el invento del motor a vapor. El primer motor a vapor lo hace Denis Papin en el año 1646, o sea, en el siglo XVII, inventa este precursor del motor a vapor, y el motor a vapor va a revolucionar completamente la economía del mundo, y de un minuto a otro, o sea, dentro de 3, 4 décadas, ya en el mundo entero, vamos a ver que la productividad, la producción, el comercio y las ganancias de plata, ya, no per cápita, o sea, bueno, sí, per cápita, porque esos son siempre como promedios, pero el PIB de los países, sobre todo los países industrializados como Inglaterra o como Alemania, de haber pasado, si uno ve los gráficos, uno puede ver que durante todos los siglos, desde la prehistoria hasta el año 1800, el crecimiento de cada país se mantiene siempre estable, siempre una línea abajo, y a partir de 1800 empieza a subir, ¿ya? ¿Por qué? Por la revolución industrial, ¿ya? La revolución industrial, ¿qué es lo que significa? Que yo puedo empezar a industrializar las cosas, a producirlas en masa, ¿ya? La industria textil es la primera en ser revolucionada. La industria textil, o sea, hay que pensar que una hilandera podía hilar una cantidad de algodón, una cantidad de lana determinada, y podía con eso confeccionar una cantidad de telas determinada y una cantidad de ropa determinada según lo que ella podía con sus manos. Y de repente ya empezamos a producir 40 veces más de lo que se estaba produciendo de un minuto a otro, ¿ya? Gracias a las máquinas. Y las máquinas están usando además un combustible que no es madera, sino que está empezando a usar carbón, que además
es 10 veces más eficiente en términos calóricos, por lo tanto tenemos máquinas cada vez más grandes, más productivas, más eficientes, y se está produciendo, y se está produciendo, y se está produciendo una cantidad de bienes increíble, lo que va a significar una transformación absoluta de la economía mundial. Empieza un comercio muy feroz, yo necesito materias primas, así que para eso, por ejemplo, yo tengo que ir a buscar materias primas, el algodón, a Estados Unidos o a India, me llevo ese algodón de vuelta a Inglaterra, en las fábricas producen y producen y producen telas, confecciono camisas y después tengo que venderlas, ¿ya? Pero en Inglaterra no hay suficiente mercado, por lo tanto lo vendo en Inglaterra y después lo vuelvo a vender a las colonias. Entonces se altera completamente la estructura económica, se hace global, ahí empieza la globalización realmente, ¿ya? Y empieza a haber una gran demanda por trabajadores, ¿ya? Y empieza la gente a migrar desde los campos, donde subsistían, hacia la ciudad en busca de mejores posibilidades, ¿ya? Les comento, el crecimiento, el PIB por cápita o el Producto Interno Bruto, en el fondo, de cada país aumenta en forma absolutamente exponencial. Pero entre el año 1810 y 1890, el sueldo de los trabajadores no subió más allá de un 15%. ¿Ya? No subió más allá de un 15%, ¿ya? Pero el ingreso hacia las empresas, las industrias, las fábricas fue absolutamente exponencial. Entonces, y por supuesto que la industrialización empieza a llegar hacia Chile, llega hacia todo el mundo, o sea, se demora mucho tiempo en surgir, surge en Inglaterra primero, ¿ya? Se demora 2 siglos en instalarse la industrialización, pero después es cosa de copiar, y cuando uno copia, uno se salta todo el proceso de incubación, en el fondo, de las innovaciones tecnológicas. Uno como que llega e importa directamente la máquina. No tienes que hacer todos los prototipos de las máquinas antes, ¿no es cierto? Entonces la industrialización del mundo va a ser muy rápida. El mundo entero se va a industrializar. De hecho, de los últimos países en industrializarse va a ser la Unión Soviética, Rusia imperial, pero Chile empieza a recibir máquinas, se empieza a industrializar rápidamente. También va a ser de las políticas de Diego Portales en ese sentido. Y durante el siglo XIX, Chile va a ser una gran potencia económica dentro de América Latina. Perdón, ¿ya? Vamos a tener una aristocracia castellana vasca muy rica. El nivel de riqueza que va a haber acá en Chile va a ser a los estándares europeos o norteamericanos, ¿ya? Van a ser un puñado de familias. No ha cambiado mucho la cosa, parece. Pero va a ser un puñado de familias, pero que van a ser riquísimas, y todavía podemos ver el legado del Palacio Pereira, ¿no es cierto? Todos estos grandes palacios en la calle República, un legado importante de grandes riquezas, ¿ya? El Palacio Cousiño, por supuesto. Cousiño hizo su riqueza no solamente en las minas de plata, sino que además, con Isidro Goyenechea, sino que además, todos sabemos, con las minas de carbón. Era muy importante abastecer esta industria que está ávida, necesita alimentarla, ¿no es cierto? Entonces tenemos una grandes riquezas, y por supuesto que esta riqueza van a ser muy exacerbada por la minería en Chile, ¿no es cierto? Yo hablo de la minería de plata, también tenemos el oro en Andacollo, el cobre incluso en el siglo XIX. Ustedes saben que la ley de cobre del siglo XIX era de un 75%. Yo le he contado esto a algunos mineros actuales y no me la creen, ¿ah? Que de una roca el 75% era cobre, lo que se extraía en esa época. Hoy día, una mina con una buena ley de cobre es de un 1%. Imagínense, una mina muy productiva. En esta época, por supuesto que las formas de extracción son muy distintas durante el siglo XIX a lo que era ahora, pero hoy día hay una forma mucho más fácil de aprovechar, pero la minería va a ser una fuente muy importante de riqueza para Chile, lo es todavía, ¿no es cierto? Y por supuesto que el salitre lo va a hacer también va a ser causante la industria salitrera de un conflicto importante que vamos a tener con nuestros países vecinos, ¿no es cierto? Pero va a ser una fuente de riqueza importante para Chile, ¿no es cierto? Pero también va a ser va a reclamar una gran cantidad de obreros, ¿no es cierto? Como le decían delante, la revolución industrial provoca un cambio demográfico dramático, ¿ya? Y vamos a tener una migración dramática del campo a la ciudad. Con la industrialización,
el roto chileno que conocíamos durante la colonia o durante los principios de la República empieza a desaparecer, ¿ya? Porque el roto se tiene que apatronar. Ahora se apatrona, se convierte en obrero, ¿ya? Y en un obrero en condiciones bastante, del siglo XIX, bastante miserables, con un sistema de pago que todos conocemos, ¿no es cierto? El sistema de las fichas, por ejemplo, en la salitrera, con condiciones bastante abusivas, con condiciones laborales muy duras, de 14 horas diarias de trabajo, con solamente descanso los días domingos, con muchas restricciones, empleándose niños ya muy pequeños, mujeres, en condiciones bastante inhumanas. Los niños trabajaban en las minas, por ejemplo, niños chicos de 7, 8 años, y que iba a costar mucho cambiar ese tipo de leyes, porque la gente, los empleadores, los de las fábricas sentían que le estaban dando más ingresos a las familias pobres al emplearle también a los niños, pero los niños recibían un quinto del sueldo que recibía un adulto, ¿me entendés? Y expuesto a mucho más riesgo. Pero van a haber condiciones muy dramáticas, ¿no es cierto?, en que va a haber este cambio social importante con esta migración del campo a la ciudad, donde el roto chileno, como le decía yo, se apatrona, y eso significa que pierde esta cosa libertaria, ¿ya?, que tiene, que uno lo escucha realmente en los cantos de la cueca, por ejemplo. Se apatrona este roto chileno, y vamos a tener situaciones muy tremendas que va a ser conocido después como la cuestión social, ¿no es cierto?, con esta marginación de las clases desposeídas, marginación porque están viviendo en arrabales, en los sectores más marginales de las ciudades, porque la migración es tan grande, es tan rápida, tan explosiva, que las ciudades no tenían cómo abastecer, cómo recibir a toda esta gente. Imagínense que para el año 1800, solamente el 2% de la población mundial vivía en ciudades. Hoy día el 58% de la población mundial vive en ciudades. O sea, imagínense lo que ha sido, hoy día hay mucha más gente también, ¿no? O sea, la explosión demográfica ha sido notable, pero imagínense lo que tiene que haber sido esta migración de los campos hacia las ciudades, con todo lo que eso significa, porque las ciudades no están listas para recibirlo, ¿no es cierto? Se va a ver condiciones de hacinamiento, condiciones de insalubridad tremenda, no hay agua potable, no hay alcantarillado, la gente va a vivir en estos conventillos miserables, ¿no es cierto?, donde se lava la ropa en estas artesas, en los patios, donde van a estar las lavanderas lavando la ropa, y ahí viene el dicho, la ropa sucia se lava en casa mejor, porque ahí ocurre todo el chismorreo, ¿no es cierto?, porque está ocurriendo acá en estos patios. Y como les decía yo, imagínense que para el año 1840, 1820, la cantidad de tifus que había en Londres era tan alta, por el hacinamiento, por las malas condiciones de vida, que llaman a, perdón, esto está muy porfiado este paso de diapositiva, que llaman a Louis Pasteur a tratar de solucionar el problema. Louis Pasteur es el fundador del concepto de salud pública, y Louis Pasteur finalmente establece un sistema de agua potable en Londres que va a reducir en un año la mortandad por tifus en un 85%. O sea, así de dramático va a ser el entender que la higiene y la salubridad van a ser absolutamente determinantes en la supervivencia y el bienestar de la población. El año 1805 la mortandad infantil era del 31%, era 30.000 personas fallecieron de viruela en 1909 y 18.000 personas por tifus, mientras que el analfabetismo superaba el 68% de la población. Hoy día ustedes saben que nosotros tenemos expectativas de las más altas de América Latina. Creo que para las mujeres de 83 años y para los hombres de 81, pero altísimas las expectativas de vida, pero son cosas que han cambiado luego de grandes transformaciones sociales, porque las condiciones de vida en este Santiago, en este Chile industrializado, van a ser absolutamente miserables. Ay, ya va a pasar. Ahí está, ¿ya? Comienza, como le digo, esta cuestión social que pone en debate las condiciones laborales de la vida de las personas, ¿no es cierto? Y por supuesto que viene, así como tenemos que surge este capitalismo desmedido por la industrialización, que va a ser la tesis económica que se va a sostener, va a venir, por supuesto, la antítesis, ¿no es cierto?, lo que es la dialéctica, ¿ya? Y la antítesis va a ser que surge un personaje como Marx, ¿ya?, que Marx se da cuenta que como filósofo no basta con que él simplemente analice la sociedad,
sino que además él tiene que dar los instrumentos para provocar cambio, ¿ya? Y va a terminar escribiendo el manifiesto comunista, se va a asociar con Engels, va a ser un gran pensador, Carlos Marx, en que plantea soluciones a esta situación de un dramatismo, ¿no es cierto?, tremendo de las personas que viven en estas ciudades hacinadas, en condiciones miserables, ¿no es cierto?, en esta Europa industrializada, ¿no es cierto?, y ahí tenemos el manifiesto, este es el manifiesto comunista, efectivamente, de Carlos Marx, y que va a provocar un cambio ideológico sumamente, estoy bien enojada con esto, ¿ya? Bueno, va a producir un cambio ideológico bastante importante y vamos a empezar a ver cambios sociales, ideológicos, ideas nuevas que empiezan a aparecer en América. Vamos a tener crisis entre los gobernantes, vamos a tener estas crisis entre los liberales y los conservadores durante todo el siglo XIX, ¿no es cierto? Y empiezan a llegar todos estos ideales y nuevamente quiero sacar a relucir la imprenta, ¿ya? Porque esta imprenta maravillosa que nosotros tenemos acá en la Biblioteca Nacional es absolutamente inoperante. Ahora tenemos imprentas que se manejan a vapor y que tienen una capacidad altísima de producir pasquines y panfletos y periódicos y diarios y las ideas se esparcen y se democratiza aún más el conocimiento y aún más parte. Bueno, acá tenemos a J. Deche, el Copiapino, ¿no es cierto? Y tenemos personajes como Lastarria, como Francisco Bilbao, como Santiago Arco, que empiezan a esparcir estas ideas que van a ocasionar revueltas, movilizaciones sociales importantes, revoluciones durante todo el siglo XIX, ¿no es cierto? Estos conflictos, estos ires y venires de los gobiernos liberales o conservadores, ¿ya? Una prensa satírica maravillosa, ya Juan Rafael Allende, etcétera, vamos a tener un trabajo periodístico extraordinario, ¿ya? Con estas caricaturas preciosas, ¿no es cierto?, que es muy extraordinario, en que se está viendo una crítica social y un trabajo social importante. Vamos a tener todo un surgimiento, sobre todo entre los tipógrafos, que eran los mismos imprenteros. Entre ellos van a empezar a surgir las primeras mutuales, ¿ya? Que van a ser, no es que sean antecesoras a los sindicatos, pero en cierta forma nos muestran un camino que empieza a recorrer esta sociedad chilena que está empezando a reclamar ciertos derechos, ¿no es cierto? Y por supuesto que esto surge entre la gente más ilustrada. Y entre los obreros ilustrados eran los tipógrafos y los imprenteros, ¿no es cierto? Vamos a tener un tema, también una lucha teológica importante. O sea, estamos cuestionando nuestra jerarquía, estamos cuestionando la oligarquía chilena, la clase gobernante chilena, que tiene grandes conflictos, y además hay un problema con la misma iglesia, ¿ya? Aquí hay algunos ejemplos, ¿no es cierto? Tenemos Manuel Sañarto, que muere en estado de pecado, la iglesia se niega a sepultarlo en un cementerio católico. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Se hace el primer cementerio, se hace una ley de cementerio y un cementerio general, ¿no es cierto? Agustín Palazuelos quiso casarse en una ceremonia civil, pero no existía esa institución, sin sacerdote, y por lo tanto significa también el inicio de la creación de un registro civil. Estas son las primeras atisbos de separación del Estado con la iglesia, que va a ser muy exacerbado por la gran tragedia de la Iglesia de la Compañía, cuando se incendia la Iglesia de la Compañía, en que mueren como 3.000 personas, casi toda gente proveniente de la élite de Santiago, que va a provocar también un desencanto muy tremendo y muy fuerte y mucho escepticismo con respecto a la Iglesia, que contribuye a este ambiente contestatario que está viviendo la sociedad chilena y donde las clases populares no están ajenas. Ya viene. ¿Ya? O sea, donde no están ajenas las clases populares también, y todos estos paquines que les contáis, todos estos panfletos, y todos estos libros, todas estas grandes publicaciones, toda esta actividad cultural que se está viendo durante todo el siglo XIX, y además que tenemos personajes que están arrancando acá en Argentina, Bartolomé Mitre, etcétera, argentinos acá en Chile. Tenemos una actividad intelectual muy importante dentro de Chile, tenemos visitas, yo acá tengo unos afiches maravillosos porque me encanta el circo, ¿ya? Estos son afiches preciosos, estamos teniendo visitas de grandes artistas y compañías internacionales de teatro, de música, el teatro municipal, etcétera, y los circos son tremendamente cosmopolitas además, ¿ya? O sea, una compañía de circo además es en sí muy cosmopolita, muy viajada. Entonces, está llegando hasta grandes ínfulas de conocimiento por todos lados, ¿no es cierto? Entonces, tenemos estas corrientes muy anticlerical, muy anticonservador, con fuerte tendencia revolucionaria, con mucha influencia europea, ¿no es cierto?,
donde, como les contaba, se fundan estas sociedades mutualistas. Las primeras van a ser desde los imprenteros, porque es la imprenta y la que distribuye todas estas ideas, ¿no es cierto?, el conocimiento. Vamos a tener todas estas sociedades mutuales, estos son los imprenteros, perdón, ahí están los tipógrafos, ¿ya? Entonces surge todo esto, y como les decía yo, no está ajeno tampoco el mundo popular, y tenemos este tesoro maravilloso que es la lira popular, que tenemos acá una gran colección en la misma biblioteca de la lira popular, que va a ser menos académica, menos erudita, pero va a estar expresando el sentir del pueblo. Y van a contar en verso la lira popular desde noticias de la prensa roja, asesinato, adulterio, etcétera, hasta un sentir popular muy fuerte. Aquí tengo, bueno, qué sé yo, Rosa Naneda le dice los garroteros del pueblo, a Guillermo Mata, Agustín Edwards Ross y Carlos Walker Martínez. Guillermo Cuchi Martínez, con un grande desarreglo, se quieren comer al pueblo como rabiosos mastines. Con sus corazones ruines pretenden los usureros guardar todos los dineros y vivir cómodamente. Esto es el siglo XIX, ¿se fijan? La lira popular, que es ahí está Juan Bernardo Peralta, Rosa Araneda. Aquí tenemos, hoy día ya no hay vergüenza, la vergüenza se perdió, se cree que Balmaceda de Chile se la llevó. Después que la oposición nos ofreció oro y plata, se ha mostrado tan ingrata en todita la nación. Se oye la lamentación desde el Mapocho al Laja. Por último prometieron los vencedores de Iquique subir a 30 peniques el cambio y no cumplieron. Al fin Montt, siendo patriota, a Chile está arruinando. Y esto es, como le digo yo, el mundo popular no está ajeno. Si bien el alfabetismo es alto, tenemos estas instancias, ¿no es cierto?, que es la lira popular, y sobre todo tenemos los versificadores, a los cantores ya populares y a los mismos cuequeros, que cantan, que nos narran esta historia. Discúlpenme, yo pongo alarma porque si no me puedo seguir eternamente. Que nos cantan esta historia, voy a avanzar un poco más rápido, ¿ya? Que nos cantan esta historia y que vamos a terminar con una serie de movilizaciones sociales dentro de Chile. Ya para el centenario, ¿no es cierto?, ya para el año 1900, vamos a vivir grandes festividades, ¿no es cierto?, se inaugura el alcantarillado, se inaugura el nuevo alumbrado público, la Biblioteca Nacional se inaugura para el centenario, ¿no es cierto?, la Estación Mapocho, el Museo de Bellas Artes, vamos a tener una serie de obras monumentales, van a venir incluso representantes de la monarquía japonesa, Habsburgos, Borbones, etcétera, van a estar presentes. No, Borbones no vienen, parece, pero vienen los Habsburgos, Hohenzollern, representantes de todas las casas reales de Europa, a festejar las grandes festividades del centenario, ¿ya? Ahí tenemos el Teatro Municipal, ¿no es cierto?, que van a ser todas obras monumentales, pero vamos a tener paralelamente un sentir popular muy tremendo, ¿ya? Que por supuesto que no es espontáneo, que se ha cimentado luego de décadas de un sentimiento de abuso y marginación, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo puede ser que se gaste tanta plata en estas fiestas mientras el país está viviendo una crisis económica tremenda, ¿no es cierto?, que se está viviendo estos dolores tan grandes? Hay una crisis por la decadencia. Bueno, una crisis por la decadencia moral, ya que la clase oligárquica, que está una evasión de las responsabilidades a expensas del pueblo, ¿no es cierto? Y vamos a tener varias personas que están escribiendo. Nicolás Palacios postula la reivindicación del hombre del pueblo. El roto chileno constituye una entidad racial perfectamente definido, mestizo, de godo y araucano, con una psicología patriarcal que representa el valor humano superior. O sea, estamos acá en una valoración del hombre popular, del personaje popular, ¿ya?, en que se está denunciando, por supuesto, una serie de injusticias sociales. Discúlpeme que avance un poco rápido porque ya se cuestiona la poca preocupación por la salubridad del país por parte de la oligarquía y la iglesia, y la gran cantidad de mortandad infantil. Entonces tenemos que hay personajes, sectores de la sociedad que están promoviendo de una forma u otra movilizaciones sociales, y Chile no va a estar exento de grandes movilizaciones sociales, ¿ya? Estas manifestaciones que ocurren en los centros mineros, en los puertos, en las ciudades, ¿ya? Las mutuales de seguridad van a ser grandes protagonistas de estas movilizaciones sociales. Estas fotos son maravillosas, encuentro yo. Estas mutuales se transforman en mancomunales o sociedades de resistencia, empiezan a surgir partidos políticos obreros, surgen grandes liderazgos como Recabarren, ¿no es cierto? Y se inicia esta etapa con gran contenido ideológico, ¿ya?, donde vamos a tener estas movilizaciones
ya para el año 1910 hay más de 400 organizaciones mutualistas, está creciendo la cantidad de sindicatos de trabajadores, la metalurgia, los ferroviarios, tipógrafos, por supuesto, ¿ya? Y empiezan las protestas que van a terminar en matanzas, ¿no es cierto? Acá tenemos el mitin de la carne, cuando se aumentan los precios de la carne, se juntan 40.000 personas y terminan muriendo sobre 250 personas, ¿no es cierto?, en enfrentamientos. Por supuesto que tenemos el caso más dramático, me encanta esta caricatura de Germán Riesco, ¿no es cierto?, casos muy dramáticos. Aquí tenemos 58 muertos en la matanza de la Plaza Colón de Antofagasta, y por supuesto que el caso más emblemático es la matanza de Santa María de Iquique, el año 1907, ¿no es cierto? Aquí también se nota aquí mi sesgo. Ahí tenemos un circo, el Circo Océano atrás, ¿ya? El circo albergó mujeres y niños durante esta movilización social importante, y hay fotos del circo después en el suelo. Y se estima que murieron alrededor de 3.000 personas en esta matanza horrorosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿ah? ¿Sí? Ahí está el circo. ¿Y la escuela más adelante? Claro, no, es bien increíble. Es parte como de las cosas legendarias que se cuentan dentro del circo. El circo tiene una función social no solamente de entretención, sino que para los terremotos, para las catástrofes, siempre albergaban a las personas. Y acá en La Matanza dijeron, se va a juntar harta gente, hagamos una función, atraemos a las mujeres y a los niños, lo pasamos regio todo, y nos contaban con que el circo iba a terminar en el suelo, completamente en el suelo, y con una cantidad de muertos que nunca se supo bien. O sea, fue un tema que se trató de incluso de tapar mucho. Entonces, vamos a tener acá un reclamo importante del pueblo chileno que está pidiendo ciertas mejoras sociales, ¿no es cierto? Y Alessandri finalmente gana la presidencia por su campaña sobre leyes sociales y leyes a favor de todos los sectores populares, y se empiezan a promulgar una tras otra: la ley sobre habitaciones obreras, ley de protección de la infancia, ley del descanso dominical, la ley de la silla. A mí me parece casi anecdótica, la ley de la silla, ¿no es cierto?, que consiste en que tú tengas que tener a tus trabajadores donde sentarse después de 12, 14 horas de trabajo. Ley sobre accidentes de trabajo, ley de salas de cuna, que hoy día está nuevamente en revisión, ¿no es cierto? Pero por supuesto que las demandas de los trabajadores están apuntando a una cosa mucho más estructural, ¿no es cierto?, que va a terminar redundando en la Constitución del 25, ¿no es cierto?, que va a durar hasta el año 80, tal cual como está, ¿no es cierto?, donde a través de esta Constitución el poder vuelve a ser ejercido por el presidente. Teníamos un régimen parlamentarista después de la guerra civil que terminó con la muerte el suicidio de Balmaceda, ¿ya? Entonces nosotros podemos decir que hemos tenido 10 textos constitucionales durante Chile que han dado cierto orden, ¿no es cierto?, en que se va perfeccionando esta Constitución, y que se van tratando de garantizar acá estamos, las condiciones de la gente. Ahora, con lo que yo quería terminar, en realidad, que esta es la verdadera reflexión que quería hacer, en el fondo, que todos los cambios sociales reales y la movilización social, la voz del pueblo, se hace sentir y tiene verdadero impacto a medida que se desarrollan las tecnologías de comunicación. Cuando aparece la primera imprenta, ¿no es cierto?, ahí tenemos cambios importantes. Cuando aparece la electricidad o el motor a vapor y la electricidad posteriormente, y podemos tener una difusión masiva de las comunicaciones, ¿no es cierto?, porque con la electricidad vamos a tener la radio, el teléfono y la televisión, ¿ya? Entonces vamos a tener todas estas revoluciones sociales, que cualquier cambio social, cualquier movimiento social va siempre acompañado de un cambio tecnológico fundamental, ¿ya? Chile, como decía yo, durante mucho tiempo se mantuvo con cierta estabilidad social, sin mucho movimiento, pero la sociedad cambia en la medida que ese cambio está siempre acompañado por una revolución tecnológica siempre disruptiva, como fue la imprenta, como fue después la imprenta manejada a vapor, ¿no es cierto?, a combustión de carbón, y como después la electricidad, que nos permite tener radio, televisión, teléfono, etcétera, ¿ya? Las revoluciones son mucho más efectivas en la medida que nosotros tenemos estos cambios tecnológicos. Y uno puede identificar 4 grandes revoluciones industriales que están cada una acompañada por una revolución tecnológica importante. Primero, el motor a vapor, ¿no es cierto?, las primeras imprentas, después la producción en masa, ya cuando ya tenemos las imprentas que pueden producir mucho, después viene la computación, y hoy día ya tenemos sistemas digitales
Y tenemos la revolución industrial del siglo XIX y siglo XX, que crea un sistema de organización jerárquica y vertical, tanto en lo económico como en lo político. ¿Por qué? Porque de partida, por ejemplo, el carbón, la energía de los combustibles fósiles, el carbón es muy elitista, solamente está en algunas partes. La revolución industrial surge en Inglaterra porque tenían grandes depósitos de carbón, ¿ya? La manufactura es siempre centralizada. Hay una fábrica que es dueña y que contrata obreros. Se requiere de grandes capitales, entonces también es muy elitista en ese sentido. Solamente alguien que pueda tener plata y tener un gran capital puede instalar una fábrica y contratar trabajadores, ¿no es cierto? Es altamente jerárquico. Tenemos un jefe y todos los empleados, ¿no es cierto? Y de repente esto ha cambiado completamente. Y nos estamos encontrando con una revolución industrial colaborativa que nos está afectando a la sociedad completamente, ¿no es cierto? Donde nos encontramos que tenemos plataformas digitales, los celulares, computadores y los computadores personales, donde hay redes sociales, donde nuestra vida social ya ocurre a través de la pantalla. Conviene ver una serie de televisión que se llama Black Mirror, donde se comparte información, música, películas, noticias, etcétera, se comparte toda la información, donde está cambiando nuestra forma de relacionarnos con las personas, donde la organización, y la organización jerárquica de la economía y la política está dando paso a un poder lateral, porque la economía ahora es absolutamente colaborativa y se organiza a través de nosotros, a través de nodos sociales. Estas son reflexiones, aquí no hay una foto sacada, porque estamos viviendo este trance en estos momentos. Tenemos una revolución tecnológica de comunicaciones tremendo que tiene que ver con la conectividad de las personas, ¿ya? Y con todas estas nuevas plataformas que nos permiten comunicarnos a través de compartir música o películas o noticias o lo que sea, o cualquier producto, ya lo estamos compartiendo. De hecho, se cree que en 50 años más la energía va a ser costo cero. Va a bastar con que yo ponga un panel solar en mi casa, produzco energía eléctrica para mí, para mi casa, me va a sobrar, ¿ya? Y voy a entregarlo al sistema y voy a estar compartiendo en una especie como de internet de electricidad, ¿ya? Y va a haber una energía sustentable, porque los que no tienen sol van a tener viento, los que no tienen viento tienen energía geotérmica. O sea, de alguna forma vamos a estar resolviendo, vamos a desligarnos de la energía de combustibles fósiles, ¿ya? Y vamos a empezar a tener esta energía que es sustentable, renovable y que va a ser compartida. ¿Se fijan o no? Va a haber una internet de la energía verde, y cuando la energía es compartida y es democrática, tenemos las fundaciones totales de la democratización económica también. Deja de ser jerárquica como lo ha sido en este sistema capitalista tradicional de los últimos 200 años. Todos los costos de transacciones van a ser cada vez menores. Hoy día uno puede pagar, con PayPal, WebPay, con todas estas nuevas formas de hacer transacciones, nos vamos a poder independizar de la banca. Las prestaciones de servicios, de medicina, consultoría, cambia, se está haciendo toda la telemedicina, los doctores van a tener que reformularse, el acceso a la información va a ser total. La economía, por ejemplo, hoy día uno puede financiar negocios completos. Ustedes ubican este negocio que se acaba de vender en no sé cuántos millones, 250 millones de dólares a Walmart. ¿Cómo se llama? El Corner Shop. El Corner Shop. Ellos partieron con crowdfunding, ellos tuvieron esta buena idea, lo publicaron en internet y la gente dice, ya, yo te aporto con tanta plata, yo te aporto con tanta plata, y se aportan, no pidieron un préstamo al banco, es todo colaborativo. Entonces, y además tenemos la posibilidad de que la manufactura ya no va a ser dependiente de fábricas. Ahora basta con que yo tenga una impresora 3D y puedo fabricar lo que yo quiera en mi casa. ¿Se fijan o no? Todavía a lo mejor estamos lejos de eso, pero incluso nos vamos a independizar de la fábrica, nos vamos a independizar de los costos de envío. Yo a lo mejor estoy en la mitad del desierto, necesito una herramienta, en vez de llamar a Chile Express que me manden la herramienta, si tengo esta impresora 3D puedo fabricar mi propia herramienta. ¿Se fijan? O sea, está cambiando todo, y esto tiene que ver con estas nuevas tecnologías de comunicación que nos está creando una nueva sociedad, una sociedad más global, más integrada, más a lo mejor homogénea, o, como pueden decir algunos sociólogos también, puede ser una sociedad mucho más heterogénea, porque uno tiende de repente a refugiarse en sus propias tribus, pero es una sociedad que se comunica a través de Facebook, de WhatsApp, de Instagram. O sea, nuestra sociedad está cambiando completamente, estamos viviendo un momento de transición. Yo creo que yo no voy a alcanzar a ver los resultados, a lo mejor nuestros nietos ya van a estar viviendo una sociedad. Pero yo creo que el cambio es dramático, tan dramático como lo fue el periodo de la Ilustración y Revolución Industrial del siglo XVIII-XIX, yo creo que viene eso.
donde hoy día, por ejemplo, nos estamos independizando de la fábrica. Y a mí me encanta contar esto, pero ustedes saben que la empresa más grande de renta de automóviles del mundo no tiene ni un solo auto. La empresa más grande hotelera del mundo no tiene ni una sola edificación, que son Uber y Airbnb. O sea, está cambiando los modelos de negocio completamente y está pensado en la colaboración. Yo paso una pieza de mi casa, yo paso mi auto, yo paso mi tiempo los lunes, los martes, los viernes en la tarde. Es una economía y es un capitalismo colaborativo que nos va a cambiar completamente los modelos. Perdón, chiquillos, por haberme demorado. Muchas gracias por su atención todo este rato. Gracias.